La vida y los tiempos de Josué. Su respuesta, Josué 1, 9 al 10. ¿No te he ordenado que seas fuerte y valiente? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1, 9. Esta fue la parte final del mandato que Jehová le impuso a su siervo. Por tercera vez, se le ordenó a Josué que fuera valiente. La inferencia natural que se podría sacar de tal repetición sería que era un hombre tímido y cobarde, pero su historial anterior descarta efectivamente tal conclusión. Fue uno de los 12 seleccionados por Moisés para reconocer la tierra, en su audaz disensión del sombrío informe de 10 de sus compañeros, y en su lucha contra Amalek, Éxodo 17, se había manifestado como alguien que poseía valor. Sin embargo, Dios consideró conveniente insistirle con este mandato repetidamente: aquellos que tienen gracia, necesitan que se les pida una y otra vez que la ejerzan y la mejoren. Aunque ese precepto no implicaba que Josué fuera pusilánime, sí significaba que se enfrentaría a situaciones que exigían el ejercicio de cualidades excelentes. Pero cabe señalar que existe un valor moral, así como un valor físico, y no todos los que poseen este último están dotados del primero. ¿Cuántos de los que no se acobardaron ante el fuego del enemigo tuvieron miedo de que los vieran leyendo la palabra de Dios? También existe la fortaleza de la mente y la voluntad, que se niegan a dejarse intimidar por las dificultades y a desanimarse por los fracasos. Cabe señalar también que ese triple llamado a actuar con valentía no fue una mera repetición. En el versículo 6, se le ordenó a Josué que fuera fuerte y valiente en vista de la tarea que tenía por delante, que exigía destreza física. En el versículo 7, fue un mandato de valentía personal y moral, para que cuides de hacer conforme a toda la ley. Josué 1, 7, es decir, no buscar el consejo de sus compañeros ni temer sus críticas, sino ordenar todas sus acciones según el libro. Se requiere más valentía para seguir los caminos antiguos que para seguir novedades. Un corazón valiente es indispensable para andar por el camino de los mandamientos de Dios. ¿No te he ordenado yo que seas fuerte y valiente? Josué 1, 9. Nos parece que esto era más claramente un llamado al ejercicio de la valentía espiritual. En la medida en que el Hijo de Dios se da cuenta de su propia debilidad e insuficiencia, es muy propenso a sentirse abatido. En cambio, debería hacerle mirar fuera de sí mismo y aferrarse a la fuerza de otro. No fue como si el Señor le dijera a su siervo: es en verdad una gran empresa la que te he encomendado, pero no dejes que el sentimiento de tus propias debilidades te desanime, porque no te he mandado yo. Sería de gran ayuda para Josué si mantuviera su mirada en la orden divina. El mismo que había emitido el precepto debía ser considerado para que le permitiera cumplirlo. Cristo mismo fue sostenido bajo su sufrimiento por una consideración a la voluntad divina: como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Y Juan 14, 31. ¿No te he mandado yo? Esfuérzate y ten ánimo. No se comprende suficientemente que los mandamientos de Dios, al igual que sus promesas, están dirigidos a la fe, pero una pequeña reflexión debería convencernos de que es así. Lo que se nos exige creer y tomar como nuestra regla es la palabra de Dios en su totalidad, y un corazón que se ha vuelto al Señor y se ha sometido a Él en amor no se deleita en una parte de ella y desprecia otra. El hecho es que no recibimos con fe la palabra de Dios en absoluto, a menos que recibamos de corazón todo lo que contiene. Existen exactamente las mismas razones para que aceptemos los preceptos y las promesas. Sí, en un sentido, debería ser más fácil para nosotros estar convencidos de nuestro deber presente, que estar seguros de las cosas futuras que se nos prometen. Es por nuestra obediencia a los preceptos divinos que nuestra fe debe ser probada y medida. La fe sin obras está muerta. La fe obra por el amor. Gálatas 5, 6. ¿Y cómo puedo expresar mi amor sino haciendo lo que Dios me ordena? El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14, 21. Yo he creído tus mandamientos, Salmo 119, 66. ¿Lo hemos hecho? ¿Entendemos claramente lo que significa e incluye esa declaración? Creer los mandamientos de Dios es tener una pronta disposición para escuchar la voz de Dios en ellos.
para que el corazón quede debidamente impresionado y para que nuestras acciones sean reguladas por ellos. La fe siempre tiene que ver con Dios mismo. Es obra de la fe familiarizarnos con el carácter de Dios y sus atributos, y ser debidamente influenciados en nuestras almas por un sentido de los mismos. La fe mira a su majestad tan verdaderamente como a su amor, y se somete a su autoridad tan verdaderamente como se deleita en su gracia. Los preceptos, tanto como las promesas, nos obligan a confiar en Dios. Los unos salen de sus labios y exigen una respuesta de nosotros, tanto como los otros. Los mandamientos son expresión de la voluntad de Dios. La fe considera los mandamientos como lo que Dios exige de mí, por lo tanto, se somete a su autoridad. Así como las promesas no son realmente estimadas ni aceptadas por nosotros a menos que las recibamos como de Dios, así los preceptos no temblarán nuestras conciencias ni someterán nuestra voluntad a ellos a menos que los aceptemos como decretos divinos que nos obligan. Si realmente creemos en las promesas de Dios con una fe viva, entonces nuestros corazones se apartarán de las vanidades carnales para ver nuestra felicidad en lo que nos prometen. De la misma manera, cuando creemos en los preceptos de Dios con una fe viva, entonces nuestros corazones se apartan de un curso de voluntad propia, porque los aceptamos como la única regla para guiarnos y gobernarnos en la obtención de esa felicidad, y por lo tanto, nos sometemos a la autoridad divina y nos comportamos como hijos obedientes. Primera a Pedro 1, 14. Nada produce una verdadera sumisión del alma, sino una sujeción consciente aún así dice el Señor. La fe recibe los mandamientos como provenientes de un legislador todopoderoso, y por lo tanto, como aquel con quien no se puede jugar, sabiendo que hay un solo legislador, que puede salvar y destruir. Santiago 4, 12. Es porque los no regenerados no creen en la majestad, autoridad, justicia y poder de Dios que consideran tan a la ligera y desprecian sus mandamientos. Pero la fe se da cuenta de que hay un día de rendición de cuentas, un día de juicio por delante, y tiene ante sí el castigo de la desobediencia. Hebreos 2, 1 al 4 deja claro que debemos sentirnos tan solemnemente afectados por la ley divina y la majestad de su promulgador como si hubiéramos estado personalmente presentes en el Sinaí. Pero la fe no solo reconoce la autoridad de los preceptos divinos, sino también su excelencia. Pone, además, su sello de que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7, 12. Es más, dice con el apóstol, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Romanos 7, 22. Cuando el apóstol declaró, apruebo la ley que es buena. Romanos 7, 16. Expresó su disposición y deseo de ser gobernado por una ley perfecta. No basta con un simple asentimiento, también debe haber un consentimiento, una disposición a obedecer. El consentimiento es un acto mixto, en el que concurren el juicio y la voluntad. Los mandamientos no solo se reciben como de Dios, sino que se valoran y se aceptan como tales. Cuanto más convencidos estemos de su excelencia, más fácil será obedecerlos. Y nos mandó Jehová que cumpliéramos todos estos estatutos, y que temiéramos a Jehová nuestro Dios, para nuestro bien siempre. Deuteronomio 6, 24. Satanás quisiera hacernos pensar que la ley de Dios es severa y dura, pero el Espíritu nos asegura que sus mandamientos no son gravosos. Primera a Juan 5, 3. Dios ha establecido una conexión inseparable entre los preceptos y las promesas. Estos últimos no pueden beneficiarnos si descuidamos los primeros. Nuestra paz y felicidad dependen de cumplir con los primeros tanto como con los otros. Nuestra seguridad de ser aceptados por Dios no puede ser mayor que la diligencia de nuestra obediencia. Véase primera a Juan 2, 4. No te he mandado yo que seas fuerte y valiente, no temas ni desmayes. Josué 1, 9. Nótese debidamente que los preceptos divinos deben gobernar nuestro hombre interior, así como nuestras acciones. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Salmo 51, 6. Los mandamientos de Dios requieren más que una conformidad externa, incluyendo también el estado de nuestro corazón y el espíritu con el que obedecemos. La codicia es tan pecaminosa como la mentira, la ansiedad como el robo, la desesperación como el asesinato.
porque cada una de ellas es una desobediencia a Dios. El mandato anterior está dirigido a nosotros tan verdaderamente como lo estuvo a Josué, y también lo está la promesa que lo acompaña, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1, 9, con nosotros como nuestro pronto auxilio. Salmo 46, 1. ¿Cómo debería animarnos esto a convertir los preceptos en oración creyente, esperando que el Señor obre en nosotros lo que Él requiere, y contando con que Él lo hará? Entonces podremos decir, en el sentido más pleno, he creído en tus mandamientos. Salmo 119, 66. He aquí, pues, una razón adicional por la que el Señor debía pedirle 3 veces a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero no solo por él fue escrito, no hablado, sino también por nosotros. Romanos 4, 23 al 24. Y es por eso que hemos dedicado tanto tiempo a estos versículos en particular. Las instrucciones dadas a Josué para la conquista de Canaán y el disfrute de la herencia prometida son las instrucciones que debemos seguir, si queremos tener éxito en la guerra a la que somos llamados. Es la buena batalla de la fe. Primera a Timoteo 6, 12, en la que debemos emprender, y una vida de fe consiste, ante todo, en una vida de obediencia a los estatutos divinos, sometiéndonos a la autoridad de un Dios invisible, ordenando nuestras vidas según la regla que Él nos ha dado. Consiste en una búsqueda confiada de fortaleza de Él para que podamos ser. Es necesario que el cristiano joven comprenda que, si quiere ser un buen soldado de Jesucristo, segunda a Timoteo 2, 3, debe esforzarse y ser valiente. Josué 1, 9, y no desmayar, aunque la marcha sea fatigosa, y no desmayar cuando el enemigo lo venza. Puede ser derrotado en las escaramuzas preliminares, puede ser tan difícil como para mantener su posición durante días seguidos, pero si persevera hasta el fin. Mateo 10, 22, y para eso, la fortaleza, la resolución, la perseverancia, así como la confianza en el Señor, son indispensables. La victoria es segura. Entonces Josué dio órdenes a los jefes del pueblo. Josué 1, 10, dándoles sus órdenes. Observe que él no convocó una conferencia de los jefes de las tribus para determinar con cuántos de ellos podía contar para su cooperación, ni para buscar su consejo y consejo. No, como el apóstol, cuando la voluntad del Señor le fue dada a conocer, él pudo decir, no consulté con carne y sangre. Gálatas 1, 16. Tampoco, como el vacilante Félix, postergó el cumplimiento del deber hasta un momento más oportuno. Hechos 24, 25. Hay un viejo pero sabio adaño, golpea mientras el hierro está caliente, actúa de inmediato en respuesta a las convicciones de la conciencia o a los impulsos del espíritu, o mejor, cumple con tu deber inmediatamente cuando lo tengas claro. Cuanto más nos demoremos, más reacios seremos a cumplir con los requisitos de Dios. La demora en sí misma es desobediencia. La postergación evidencia una falta de corazón para los preceptos divinos y una ausencia de interés por la gloria divina. No es más que una especie de hipocresía que yo me diga a mí mismo que estoy dispuesto a obedecer a Dios mientras me demoro en hacerlo, porque nada me lo impide excepto la falta de corazón. Donde hay voluntad, siempre hay un camino. Cuando hay una inclinación sincera de corazón, no nos demoraremos. Cuando la reconstrucción de los muros de Jerusalén avanzaba a paso firme, se nos dice que el pueblo tenía ánimo para trabajar. Nehemías 4, 6. Una vez que se descubre un deber, debe cumplirse. El descuido de cualquier obligación reconocida conlleva peligros. Entonces Josué dio órdenes a los capataces del pueblo. Josué 1, 10, no solo cumplió la orden de Dios, sino que lo hizo con prontitud. Se mostró absorto en las dificultades que enfrentaba, no inventó excusas para no cumplir con su tarea, no actuó con lentitud, sino que obedeció con prontitud. Ese es otro secreto importante del éxito, que cada uno de nosotros debe tomar en serio. Entonces Josué dio órdenes a los capataces del pueblo. Josué 1, 10. Esa fue su respuesta a la comisión que había recibido, abordar de inmediato el deber que tenía más a mano. Él podía decir con David, me apresuré, y no me retardé en guardar tus mandamientos. Salmo 119,
60. Se decidió a obedecer de inmediato y lo puso en práctica de inmediato. Consideró que aquel que estaba investido de tal soberanía y poder, y que le había dado tan benditas seguridades, era digno de ser amado y servido con todo su corazón y fuerza. ¿Es ese el caso de usted y el mío? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Colosenses 3:23. Y donde hay cordialidad, no habrá demora. ¿No es evidente entonces, mi lector, que la prontitud o la tardanza en obedecer es un buen indicador del estado de nuestro corazón? Cuando nos quedamos debatiendo, en lugar de actuar, razonando en lugar de correr. Salmo 119, 32. ¡Ay, cuán diferente es nuestra obediencia de nuestra oración bajo la presión de la necesidad! Cuando estamos desesperados o muy afligidos y clamamos por alivio o liberación, no es nuestro lenguaje el de David. Inclina a mí tu oído, respóndeme pronto en el día que te invoco. Salmo 102, 2. Y qué decepcionados e inquietos estamos si su respuesta no llega con prontitud. Ojalá no nos demos cuenta, por lo que ha sucedido, de por qué sus respuestas a menudo se demoran. Si somos tan lentos en responder a sus llamados del deber, ¿qué derecho tenemos de esperar que el Santo responda pronto a nuestros llamados de favor? El que tiene razón para preguntar, ¿hasta cuándo? Apocalipsis 6, 10. No soy yo, sino Dios. Es muy deseable una santa presteza en el servicio a Dios. Con demasiada frecuencia nos apresuramos a pecar, o que tengamos más prisa por obedecer a Dios. ¿No hemos perdido mucho tiempo que recuperar? Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo. Josué 1, 10. Al hacerlo, no actuó con oficio, sino que estaba ejerciendo correctamente la autoridad con la que Dios lo había dotado. Como siervo de Jehová, él mismo estaba sujeto a la voluntad de su Señor. Pero como líder del pueblo de Dios, era apropiado y necesario que ejerciera su poder y control sobre ellos. En esto, dejó un ejemplo que todo ministro genuino del Evangelio haría bien en emular. Si bien es cierto que hoy no ocupan una posición que sea en todos los aspectos análoga a la de Josué, sin embargo, como aquellos que han sido llamados y comisionados por Cristo para predicar en su nombre, Juan 13, 20, y gobernar sus asambleas, Hebreos 13, 17, les corresponde conducirse con dignidad y decoro apropiados, de modo que se ganen el respeto de aquellos a quienes se dirigen. El verdadero ministro del Evangelio no es un papa ni una mera figura decorativa. No debe comportarse ni como un diótrofes que se enseñorea de la herencia de Dios. Tercera a Juan, 9. Ni como un adulador que se somete a los demás. Hay un término medio entre comportarse como un dictador descarado y un adulador servil. Hay demasiados predicadores hoy en día que actúan como si estuvieran rogando a sus oyentes que le hicieran un favor a Cristo y a su causa, que son tan apologéticos, aduladores y afeminados que han perdido el respeto de los verdaderos hombres. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tito 2, 15. La manera más eficaz para que los ministros se protejan del desprecio es mantenerse cerca de la doctrina de Cristo e imitarlo. M. Henry, y él enseñó como quien tiene autoridad. Mateo 7, 29.